del chat. Van a colocar nombre completo y curso, por favor. ¿Listo? Los que hacen falta, a medida que iban llegando, yo les iba diciendo, pero sí es bueno que nosotros empecemos a hacer ese registro, ¿vale? Después no vamos a tener dolores de cabeza, ay, que me fue mal, que porque no me registré. Necesitamos el registro, ¿listo? Hola a todos, buenos días. ¿Listo, Buenos Luz? días. ¿Inicio con Listo, la presentación de la guía? listo. Empecemos ya. Gracias. Bueno, jóvenes, nuevamente buenos días para todos los estudiantes. Espero que todo esté bien en esta semana como que pasó como tan diferente al resto que hemos vivido en el país, ¿vale? Entonces, iniciamos grupo interdisciplinar 3 con la clase para ciclo 3, grados sextos y grados séptimos. Lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla es la guía de número 2 del grupo interdisciplinar 3 en el segundo periodo. Entonces, como para que no tiendan a confundirse, muchos han estado preguntando es qué materias. Recuerden que este año todavía no estamos trabajando por materias, sino por grupos interdisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que varias asignaturas nos reunimos y estamos haciendo un trabajo en conjunto. En este grupo en específico de asignaturas están tecnología, español, biología, ética y religión de grados sextos y grados séptimos, ¿vale? Tal cual ustedes lo pueden apreciar en la guía. Me confirmaron que es lo que están viendo. Si se dan cuenta, aquí estamos los docentes Wilmar Reyes, Marta Castellano, Luzmeri Zorrilla y Diego Muñoz. Solamente nosotros nos entendemos con este grupo, no nos entendemos con los demás grupos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar, entonces estamos nuevamente, esta sería la guía número 2, semana del 3 de mayo al 7 de mayo. Recuerden que la fecha para entregar las evidencias, los archivos, la fecha máxima es hasta el día sábado 8 de mayo a las 11:59 p.m., es decir, a medianoche, ¿vale? Actividades que lleguen a la plataforma Schoology después de esta hora se consideran como retardo y si se han dado cuenta las rúbricas que ya están montadas en la plataforma o van a estar montadas ahorita apenas se acabe la clase, ya aparece la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es donde se les dice a ustedes como estudiantes qué es lo que se les va a evaluar de los trabajos, cómo se les va a evaluar, qué porcentaje tiene cada cosa. ¿Listo? Entonces eso lo pueden revisar en la plataforma. Entonces, nuevamente las actividades de esta semana, tenemos su actividad número 1, que es asistir a la clase virtual sincrónica, que es lo que están haciendo en este momento. Es decir, los estudiantes que están conectados a la clase de ahorita ya cumplieron con la primera actividad de la semana. Listo, lunes 03 de mayo a las 7:30 am. Estamos empezando un poquito tarde porque hoy los estudiantes no sé qué ha pasado, pero no han llegado en masa como en otras ocasiones, que a las 7:35 ya habíamos más de 60, 70 estudiantes. Listo, entonces la actividad 2, recordemos nuevamente particularidades de esta guía. Hemos charlado mucho con los papás y con algunos estudiantes y nos reiteraron la idea de que tenían que haber actividades diferenciadas, unas para sexto y una para grado séptimo. Entonces, los estudiantes de grado sexto que en este momento están conectados se van a fijar en que aquí en la guía dice para grado sexto, o sea, ¿quiénes tienen que hacer esta actividad? Solo los de sexto. Más abajito en la guía, si se dan cuenta, dice para grado séptimo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que hacer la actividad que está en este segundo recuadro? Los de séptimo. No tengamos problemas porque es que siguen habiendo estudiantes que siendo de sexto resultan haciendo la actividad de grado séptimo porque les agradó más, porque le parece más chévere o más fácil. No, si usted es de grado sexto, la guía muy clarito le dice, solamente para los estudiantes de grado sexto van a hacer esto y si usted es de grado séptimo hace esto. No tienen que hacer las dos. Listo, solo una, la que el curso que le corresponde. Entonces, inicio nuevamente. Para grado sexto, la primera actividad esta semana fue, ¿alguien me puede recordar por ahí cuál era la primera actividad para grado sexto esta semana? Entrar a clase.
Entrar a clases, sí. Ahora, ¿cuál será la segunda actividad? Entonces dice, grado sexto, recopilar en un texto de mínimo una página. Ojo con esto, cuando yo hablo de mínimo, quiere decir que si el estudiante ve que tiene las capacidades o que el estudiante ve que lo que está haciendo se le va más de una página, puede hacerlo. Cuando yo hablo de mínimo es que no puede haber menos, más sí puede. ¿Listo? Entonces, recopilar en un texto de mínimo una página con la ayuda de sus padres o familiares, y ojo para los papitos que estén por ahí conectados, esta actividad sí requiere del apoyo de alguien de la casa por lo siguiente. Entonces, ayuda de sus padres o familiares que lleven viviendo un tiempo en la localidad. ¿Qué es lo que van a recopilar? Cuentos, historias, leyendas, mitos, etcétera, cualquier otra cosa de tradición oral propios de Ciudad Bolívar. Es decir, tenemos una familia de grado sexto, el niño por sí solo no conoce ese tipo de tradición oral, ¿sí? Necesita de un adulto que se la cuente, le diga, mira, es que aquí hace muchos años había un cuento de que en tal casa tal cosa, o aquí hace muchos años se contaba que pasaba por las noches tal cosa, ¿sí me voy a entender? O sea, como todas esas historias que se van transmitiendo, que se cuentan en las noches en la cena o en un almuerzo, en unas onces, que un niño de grado sexto puede que las haya escuchado algún momento de su vida, pero como que no las tiene muy presentes, ahí es donde van a entrar a jugar los padres de familia y le van a ayudar a recopilar toda esa tradición oral de la localidad, repito, propio de la localidad de Ciudad Bolívar, para que el niño pueda hacer su tarea. ¿Listo? Entonces, repito, recopilar en un texto de mínimo una página con la ayuda de sus padres o familiares que lleven viviendo un tiempo en la localidad, cuentos, historias, leyendas, mitos, etcétera, de la tradición oral propios de Ciudad Bolívar. Ahora, cuando el estudiante ya ha recopilado estas historias, supongamos que hay una familia que no es mucho la tradición oral, solamente recopiló una, el estudiante va a acompañar esa historia que le contaron sus padres, sus familiares, con un dibujo alusivo. Es decir, si a mí me están hablando algo de una cantera en la cual en la noche sale un fantasma, pues yo qué voy a hacer en el dibujo? Pues una cantera con un fantasma al lado. Resulta que hay otras familias que son muy de tradición oral y me imagino que harán más de una historia, dos, tres, hasta cuatro, que llevan muchos años viviendo en la localidad. Pues entonces cada una de esas historias que le cuenten a sus hijos, el niño va a hacer ¿qué? Un dibujo alusivo a cada una de esas historias, ¿vale? Ahora, voy para grado séptimo, repito, los estudiantes de grado séptimo, ojo a esta actividad. Dice, realizar un escrito de mínimo una página, nuevamente. Cuando yo hablo de mínimo es que si el estudiante necesita o desea hacer más de una página, lo puede hacer. Pero menos de una ya se considera que la tarea está incompleta. Entonces, realizar un escrito de mínimo una página donde el estudiante cuente cuál es su percepción acerca de las canteras activas o inactivas que hay en sus alrededores, ¿vale? Entonces, para aquellos que no sepan qué es una cantera, ahorita en un momentico el profesor Diego les va a explicar rápidamente qué es una cantera, qué significa que esté activa o que esté inactiva, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de la palabra percepción, quiere decir es cómo los estudiantes ven esa cantera, ¿listo? Cómo sienten esa cantera, ¿sí? Cómo la viven. Entonces, preguntas como, ¿cuáles canteras conoce en sus alrededores? ¿Qué tanto las ve? Un niño puede decir, profe, es que yo vivo ahí al lado de la cantera, yo la veo todos los días. O otro estudiante puede decir, no, lo que pasa es que yo vivo más hacia el lado de la estación de Manitas, entonces yo nunca veo una cantera. Otro niño puede decir, profe, lo que pasa es que yo vivo por tal lado y veo de vez en cuando una cantera cada vez que paso por tal lado, ¿listo? Entonces, ¿qué sienten al estar ahí? Vuelvo y repito, hay estudiantes que se conocen las canteras de pe a pa porque viven ahí al lado, interactúan con ellas todos los días y ya las han hecho parte de su vida, entonces deben sentir algo cuando están ahí. Pero hay otros estudiantes que pasan por ahí una vez al mes, una vez al año, y cada vez que pasan por ahí ellos sienten algo, no les gusta, ¿sí? Sienten olores nauseabundos, ven mucha basura, ¿listo? ¿Qué problemáticas observan en las canteras, digamos como eso de la basura, o yo observo muchos roedores o muchas aguas estancadas,
¿O qué les han contado sobre esas canteras? Repito, aquí la cuestión es mucha de tradición oral, que alguien les contó que hace mucho tiempo ahí había algo o había pasado algo, o si hay alguna historia extraordinaria sobre alguna cantera en particular donde digan, miren, es que en esa cantera hace 5 años hubo un derrumbe y se llevó no sé cuántas casas y murieron tantas personas. Sí, o sea, son situaciones muy trágicas, pero generalmente esas son como las historias que uno escucha de las canteras, ¿vale? Entonces, repito, esta actividad que acabo de explicar es la de grado séptimo. Realizar un escrito de mínimo una página donde el estudiante cuente cuál es su percepción acerca de las canteras activas o inactivas que hay a sus alrededores. Cuáles conoce, qué tanto las ve, qué siente al estar ahí, cómo son, qué le han contado raro sobre ellas, qué problemática observa que generan. ¿Listo? El escrito tiene que estar acompañado de una gráfica, ilustración o dibujo que evidencie la situación de la cantera a la que hace referencia. Porque aquí no solamente lo cerramos a dibujo, porque resulta que las canteras en Ciudad Bolívar es algo muy común. Y muy probablemente algunos de ustedes puedan tener fotos hasta de las mismas canteras, puedan tener, no sé, revistas o algo donde han aparecido esas canteras. Entonces, le sacan una fotocopia o imprimen una fotografía, lo que quieran y la colocan ahí. Pero repito, que estas canteras sean las que ustedes conocen. No es que vayan y busquen en Google canteras. Uy, esta imagen me sirve. No, la idea es hacerlo de sus canteras, no de la cantera de la otra montaña, no, las suyas, las de Ciudad Bolívar, las de ahí del cerro donde ustedes viven, ¿vale? Entonces, los elementos que necesitan para hacer esto, nuevamente aquí al lado derecho de la hoja los ven. ¿Qué necesito? Pues simplemente hojas de bloc cuadriculado para hacer los escritos. No lo vayan a hacer en otra cosa que gasten dinero, sino desde inicio de año les hemos dicho que el bloc sale mucho más barato trabajar con él que incluso los mismos cuadernos. El acompañamiento de los padres es fundamental. Recuerden que estamos hablando de una tradición oral que pasa con el tiempo, de papá a hijo, por así decirlo. Lápiz, esferos, reglas o escuadras, colores, marcadores o micropuntas para los estudiantes que dibujan con colores. Elementos para realizar consultas, diccionario o internet y la lectura propuesta. Entonces, para los que no se han dado cuenta, acompañado al tema de deforestación, vamos a empezar a entrelazarlo ya con nuestra comunidad, con nuestro entorno local. Si recuerdan, nosotros empezamos hablando de deforestación en el mundo, luego seguimos hablando de deforestación en Colombia y ahorita estamos hablando de deforestación en mi zona, en donde yo vivo. ¿Listo? Lo que yo puedo ver con mis propios ojos es que las canteras están comiendo las montañas, ¿vale? Están arrasando árboles por todo lado. ¿Listo? Nuevamente, actividad número 3, asistir a la clase virtual sincrónica que se va a hacer cuando el día miércoles 5 de mayo a las 10:30 de la mañana. Entonces esa es la segunda clase de la semana. Actividad número 4. Entonces nuevamente aquí ya viene diferenciada para grado sexto. Entonces esta es para grado sexto nomás. Realizar un mapa de la ciudad de Bogotá siguiendo el formato para las márgenes y el rótulo que se muestra a continuación. Entonces, ¿dónde está ese formato? Ese rótulo, profe, está más abajito. Recordemos que más abajo, miren, incluso aquí ya hay un mapa también de Bogotá. Seguimos bajando, hasta que llegamos a un ítem que me dice formato para márgenes y rótulo de la actividad 4, que es la que estoy explicando, ¿listo? Entonces, eso lo encontramos más abajo de la guía. Entonces, repito, actividad 4 para grado sexto, realizar un mapa de la ciudad de Bogotá siguiendo el formato para las márgenes y rótulo que se muestra a continuación, donde se sitúen las localidades que la componen con su respectivo nombre. Entonces, para los que no lo sepan, recordemos que la ciudad de Bogotá, DC o distrito capital, o sea, es decir, la capital del país, no se divide inicialmente por barrios, sino se divide en algo un poco más grande que se conoce como localidades, ¿vale? Esas localidades, si no estoy mal, ahí sí me corrigen, en Bogotá creo que son 21, 21. y 20 incluyendo Sumapaz o 21 incluyendo Sumapaz que es rural. Incluyendo Sumapaz. Listo, son 20 localidades, incluyendo la localidad de Sumapaz, que es una zona rural, los que la conocen, campo, como llaman otros. ¿Listo? Y luego ubicar sobre el mapa zonas de canteras o la mayor cantidad de canteras activas o inactivas que pueda consultar, ya sea las nombradas en la lectura propuesta, mis vecinas las canteras o en otros medios de consulta. Entonces, voy a explicarlo sobre el formato. Entonces, para grado sexto, bajo
y me voy a encontrar con que tengo que hacer esa actividad en un octavo de cartulina. Recordemos las medidas del octavo de cartulina. A ese octavo de cartulina hay unas márgenes específicas. Recordemos que son estas, son las que hemos trabajado desde el año pasado, incluso los estudiantes de grado séptimo, en la cual al margen izquierdo, siempre al margen izquierdo, tengo que hacer una margen de 2 centímetros, la superior, la derecha y la inferior de medio centímetro, eso quiere decir 0.5 centímetros, y aquí es donde evaluando las actividades es donde los estudiantes más errores cometen, en las márgenes, y resulta que después de que tienen la hoja con margen y van a hacer este rótulo, el rótulo me lo hacen al otro lado, o sea, como que giran la hoja y la margen de 2 centímetros, la margen ancha, queda al lado derecho y el rótulo queda invertido y hay un poco de errores, entonces por eso guíense siempre por la imagen, ¿listo? Si se dan cuenta aquí la margen izquierda siempre está pues al lado izquierdo, entonces la margen gruesa siempre está al lado izquierdo y al lado contrario está el rótulo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta mapa? Distribución de canteras en la ciudad de Bogotá. Si se dan cuenta, aquí ya está el mapa de la ciudad de Bogotá. Está distribuido en localidades. Lo único que ustedes tienen que hacer es en su trabajo de consulta decir, yo sé que en la localidad de Ciudad Bolívar hay muchas canteras, entonces empiezo como a ubicar, como con circulitos, colores, con lo que ustedes tengan a la mano, como mostrarnos en ese mapa dónde es que queda la mayor cantidad de canteras. No es que me vayan a hacer una cantera aquí en la zona central de Bogotá y en pleno centro, porque no, o sea, no hay canteras ahí, tenemos que como ponerle lógica a la cosa o de acuerdo a la consulta que yo haga y vamos a darnos cuenta que las canteras muchas veces están es en las periferias, ¿sí? O donde hay muchas montañas. Recordemos que hacia aquí, hacia el lado oriental, todos estos son los cerros orientales de Bogotá, aquí es donde hay canteras, todos estos son los cerros sur de Bogotá, donde hay canteras, ¿sí? No es que me las vayan a poner aquí en el centro. ¿Listo? Ahora, miren, incluso aquí ya hay un mapa con los nombres de cada localidad para aquellas personas que no pueden ir a hacer consultas a internet por mucho tiempo. Aquí ya les ahorramos mucho más casi la mitad del trabajo, ¿listo? Listo, entonces vamos aquí a actividad número 4. Entonces, repito, realizar un mapa de la ciudad de Bogotá siguiendo el formato para las márgenes y el rótulo que se muestra a continuación, donde se sitúen las localidades que la componen con su respectivo nombre y luego ubicar sobre el mapa zonas de canteras o la mayor cantidad de canteras activas o inactivas que pueda consultar, ya sea las nombradas en la lectura propuesta Mis vecinas las canteras. Entonces, la lectura de esta semana se llama así, Mis vecinas las canteras, y las vamos a encontrar también acá. Miren, apenas termina este cuadrito, dice, lectura propuesta sobre el tema de extracción minera. Mis vecinas las canteras. Y de ahí para abajo empieza la lectura. Hay algunas fotos sobre canteras de ahí mismo de Ciudad Bolívar. Ahora, para grado séptimo, la actividad 4, repito, esto es solamente para los estudiantes de grado séptimo, dice, realizar una galería de imágenes de las diferentes problemáticas sociales, ambientales o sanitarias que se derivan de las canteras a su alrededor, de las cuales algunas son mencionadas en la lectura propuesta Mis vecinas las canteras, u otras problemáticas que usted haya podido ver, observar en la vida real. La exposición de imágenes puede hacerlas tipo collage, ¿sí? De pronto a los estudiantes esa palabra les suena, que es cuando yo cojo en un octavo de cartulina y voy colocando imágenes, muchas imágenes ahí como de manera desorganizada pareciera, pero no tiene como su lógica, donde evidencio el problema, sí, recortes, no tienen que ser recortes perfectos y todo eso, pero coloco muchas imágenes que cuando yo las veo, como que por todo lado me están presentando un problema, ¿no? O pueden hacerlo tipo galería en secuencia de imágenes, que esta sí ya va un poco más organizado, en la cual eh, cojo solamente de a una o dos imágenes como por hoja, ¿sí? Bien organizaditas, con su título, ¿sí? Con recuadros, y voy mostrando de manera secuencial el problema. Lo pueden hacer tipo friso también. Entonces cojo los pedacitos de cartulina, armo mi friso y en cada cara del friso pues presento una sola imagen. O lo pueden hacer tipo folleto, como hicimos la actividad pasada. Entonces cojo un octavo de cartulina, lo pliego de tal manera que en la primera hoja que yo vea tengo un título grandísimo y una imagen que lo acompaña. Y cuando abro el friso en cada una de sus caritas, puedo meter una o dos imágenes. Entonces, aquí ya depende de su creatividad. Entonces,
algo que muestre de manera creativa la realidad de las canteras en Ciudad Bolívar. Recuerde colocar título o nombre a cada imagen utilizada. Entonces, aquí sí es una sugerencia que se les va a hacer. Y es, muchas veces, aunque la imagen habla mucho más que una palabra, así como dice el dicho, nosotros necesitamos saber qué es lo que el estudiante quiere transmitir. ¿Sí me va a entender? Porque es que a mí me muestran una imagen donde se ve la cantera, pero resulta que el estudiante no quiere transmitir como tal la cantera, sino quiere transmitir es la basura que se ve allá al fondo, abajo, ¿sí? Y yo me estoy fijando es en la cantera porque es lo más grande que hay, pero allá en una esquinita de pronto es donde se ve toda la basura. Entonces, ahí el estudiante, bueno, entonces, en esta imagen yo quiero mostrar las recopilaciones no, que están cogiendo de tiradero de basura la cantera que queda al lado de mi casa. ¿Listo? Entonces, ahí, entonces, basuras en canteras, puede ser el título, ¿sí? Porque no siempre nosotros vemos lo que el estudiante quiere mostrar, no es tan diciente, ¿vale? Entonces, repito, hay algunos estudiantes que les quedará fácil porque viven al lado de las canteras y tomar muchas fotografías y luego las imprimen y ya, ¿vale? O hay otros estudiantes que no viven tan cerca y de pronto les queda como fácil ir un día con los papás, se van de plan y el papá le muestra la cantera, le explica. O hay otros estudiantes que no tienen esas posibilidades y tienen que empezar a recopilar imágenes de otros lados, ¿vale? Entonces, nuevamente repito, la idea es que ustedes, los estudiantes de grado séptimo, solo los de séptimo, por medio de imágenes nos muestren cuál es la realidad de las canteras de Ciudad Bolívar, ¿vale? Hay muchas formas de mostrarlo, fotografías a blanco y negro, fotografías a color, collage, galerías, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitan para esto? Ambos lo van a hacer en un octavo de cartulina para el mapa de la galería, lápices, reglas, escuadras, las imágenes alusivas al tema para grado séptimo, colores, marcadores o micropuntas, elementos para realizar consultas, enciclopedia de internet y la lectura propuesta, nuevamente el tema es ese. Entonces vamos, actividad para grado sexto, o sea, la actividad número 5. Recuerden que ya de entregables vamos dos. O sea, vamos dos actividades de entregar. Esta sería la tercera y la última. Entonces, para grado sexto, entonces desarrolle el cuestionario cuánto me enseñaron, cuánto aprendí. Entonces, ¿dónde está este cuestionario? Nuevamente, si yo bajo en la guía, mucho más abajo, voy a llegar a un ítem que dice acá, miren, de últimas, cuestionario para la actividad 5. ¿Sí lo ven acá? Entonces, ahí clarito les están diciendo, ¿este cuestionario para qué actividades, profe, para qué tareas? Entonces, para la actividad 5. ¿Cuánto me enseñaron, cuánto aprendí? Son muy poquitas preguntas, son como unas 5 de selección múltiple y una de escritura, ¿vale? Miren que no es gran cosa. Entonces, profe, que si lo puedo desarrollar aquí mismo en la guía, sí, pueden hacerlo aquí mismo en la guía siempre y cuando le tomen una fotografía clara, ¿vale? Profe, que lo puedo desarrollar en el cuaderno, claro, usted lo puede desarrollar en su cuaderno en las hojas Blot, simplemente tiene que transcribir todo el cuestionario, desde el título, cuánto me enseñaron, la pregunta y las 4 opciones de respuesta y marca una de las dos. Recordemos que cuando me presentan este tipo de preguntas con 4 opciones de respuesta, yo debo marcar la respuesta que creo que es correcta y marcamos solo una, ¿vale? Entonces vuelvo aquí, actividad 5, desarrollo el cuestionario cuánto me enseñaron, cuánto aprendí, que se muestra más adelante asociado al tema de suelo y la deforestación en procesos mineros. Entonces resulta que en esta guía en particular, como ustedes ya van subiendo de nivel, cada vez le cogemos más experiencia a las guías, hay dos lecturas, ¿vale? Entonces miren, más abajito, después de los mapas, yo me voy a encontrar con otra lectura propuesta sobre el tema de extracción minera que se llama El suelo y la deforestación en procesos mineros, ¿sí? Que es a la lectura que hace referencia al punto número 5. ¿Listo? Desarrollo el cuestionario cuánto me enseñaron, cuánto aprendí, que es el que está de últimas, que se muestra más adelante asociado al tema de el suelo y la deforestación en procesos mineros. Entonces esa sería nuestra segunda lectura propuesta. Recuerde que debe responderlo en su totalidad basado en la lectura propuesta y las indicaciones dadas en clase, que es lo que les va a explicar más adelante la profesora Luzmeri. Nuevamente ahora va la actividad solamente para grado séptimo. Dice, recopilar en un texto de mínimo una página. Nuevamente ese mínimo quiere decir que si me escriben media página yo entendería que la tarea está incompleta.
Si se extienden a 2 páginas, no hay problema, pero menos de una página se entiende que quedó incompleta. Asimismo, pues la evaluación va a ser inferior. Entonces, con la ayuda de sus padres o familiares que lleven viviendo un tiempo en la localidad, ¿cómo fue el proceso de fundación y población del barrio donde usted vive? ¿El barrio donde creció o barrios cercanos o la localidad en general, según la propia experiencia familiar? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes se van a sentar con sus papás, con sus abuelos, y sus abuelos les van a decir, mire, es que hace 20 años este barrio no existía. Habían solamente como unas 3 o 4 casitas y eran en bareque o eran en material reciclado o no sé qué. Sí, y de un momento a otro empezó a llegar mucha gente al barrio y las calles eran destapadas y hace 10 años entonces llegó un alcalde y nos prometió no sé qué cosa y nos pavimentó la calle y después entonces empezaron a llegar los negocios, ¿sí? Entonces como todo ese proceso de cómo se formó, cómo se creó y cómo se pobló, porque resulta que en la historia de los barrios de Ciudad Bolívar, cuando se fueron creando, hay muchas cosas que los estudiantes no saben. Es decir, de pronto, este barrio fue fundado por tal persona y esa persona era un curita que ayudó a no sé qué. No. Entonces, este otro barrio no fue fundado por curas, sino este barrio fue por personas que llegaron desplazadas de tal lado. O de pronto más arribita hay un barrio que dice, no, es que este barrio fue fundado específicamente por personas que llegaron a Bogotá debido a la tragedia de Armero. Todas esas personas que se quedaron sin casa porque cuando explotó el volcán lo perdieron todo, llegaron a esta zona en específica de Bogotá y ellos fueron los que fundaron este barrio. ¿Sí me entender? O sea, como que vamos a descubrir qué historia hay detrás de estos barrios donde nosotros vivimos que muchas. No se escucha nada de la reunión. Sí, ya un momentico, no sé qué pasó, pero de pronto fue que al profe se le cayó el internet. Permíteme un momentico, ya corregimos. Gracias. Hola Luzme, o si quieres Hola. ingreso yo para explicar las 2 primeras actividades. Espera, Martica, que Wilmar termine y ya miramos para que no quede cortado con los chicos. Bueno, vale, listo. Ya le estoy escribiendo a ver qué pasó, a ver si pues nos informa algo. Acuérdense, chicos, un aviso, por favor, no se les olvide registrarse en el chat. ¿Listo? Colocan curso y colocan nombre completo.
A ver, chicos, no sé qué pasaría, pero nos estamos sacando de reunión o nos estamos bloqueando el sonido. Por favor, necesito que ya se porten serios y ya no hagan ese tipo de cosas porque ahí vamos a tener problemas. ¿Listo? A ver, Brenda, ¿qué tienes que decirme? Cuéntame. Brenda, te escuchamos. Estás habilitada, tienes el sonido. Profe, lo que estaba diciendo el profe, ¿para qué materia es? Hija, estamos trabajando la interdisciplinar y son todas las materias. Va nota en todas las asignaturas que ustedes vayan trabajando. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Listo? Ujú. Ashley. Ashley, cuéntanos. Ashley, ¿tienes habilitado el sonido? Ashley, ¿no tienes nada que decir? Bueno, entonces vamos con otra personita mientras llega el profe Wilman a la reunión. Dana, ¿estás por ahí? Voy a activarte el sonido. Dana. Hola, profe, habla con la mamá de Dana. Sí, señora, buenos días, cuénteme. Buenos días, profe. Es que no sé si su merced me puede colaborar con una inquietud. Dígame. Es que hace 2 semanas atrás a la niña no le califican tareas ni nada. ¿Y de qué curso es la niña? Sexto B, profe. Dana. Y no tiene calificación en las últimas interdisciplinares. ¿Cuántas le hacen No, falta? como que 1 o 2, eso es en disciplinaria 1, creo que fue la semana antepasada. Y no Ok, se la han calificado. la 2 está en proceso, entonces voy a averiguar. Déjame, yo hablo Hola, y Luz, ¿me pregunto qué está escuchas? pasando. Listo. Ok, Muchas gracias, su profe, merced. gracias. Bueno. Gracias, Hola, profe. profe Wilmar. Hola. Muchachos, yo voy a hacer aquí una pausa para hacer una reflexión y necesito que los padres de familia que estén aquí en este momento en el chat me escuchen atentamente, lo mismo los estudiantes. Miren, nosotros como docentes estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, realmente grandísimo para poder llegar a la mayor cantidad de población posible. Todos sabemos cuáles son las condiciones socioeconómicas que se viven actualmente en Ciudad Bolívar, en los alrededores del colegio y de nuestra población, ¿vale? No todos los estudiantes tienen acceso a Internet, no todos los estudiantes tienen un equipo, ¿vale? Hay familias que en este momento incluso están teniendo problemas económicos para alimentarse. Los que no se acaban de dar cuenta, esto es una cosa que ya me parece el colmo, que quién sabe cuál fue el chistoso, que mientras nosotros estamos dando una explicación para que ustedes, los que sí son un poquito más afortunados que el resto, puedan entender los trabajos y no simplemente se enfrenten a una hoja donde les dice haga esto y ya mire a ver cómo se defiende, ¿vale? Pero resulta que mientras yo estaba dando la explicación a alguno de los chistosos estudiantes, porque me imagino que fue un estudiante, no creo que lo haya sido un profesor, que lo haya hecho un profesor, me cambia el rol de administrador, es decir, me cambia el rol de docente, me coloca como un asistente más y me silencia el micrófono en medio de la explicación, ¿vale? Y ahí es cuando yo me pregunto, si ustedes estudiantes, me imagino que deben estar aburridos en sus casas porque no van al colegio hace más de un año, me imagino que deben estar pensando qué hacer cuando cogen esa guía y no entienden porque a nosotros nos preguntan y nos preguntan, profe, ¿qué hago acá, profe, qué hago acá? Nos escriben los fines de semana, nos escriben los domingos a las 8 de la noche o nos empiezan a escribir entre semana a las 5 de la mañana para preguntarnos qué hacer, pero por culpa de algún chistoso, entonces estas pequeñas explicaciones que puede ser que para muchos sean aburridas o puede ser que para muchos no les interese, pero hay otros estudiantes que sí están preocupados por hacer eso. Y algún chistoso entonces ve muy fácil, no, venga, este man está como muy aburridor, callémoslo. Bueno, es que este man ya me cae como mala. ¿Sabe qué? Más bien, saquémoslo de la reunión.
Entonces realmente sí me parece que es que ni siquiera podemos decir que es una falta grave, me parece que es algo ilógico. Que ustedes preocupados por ver cómo pueden hacer una guía o preocupados por ver cómo pueden mantener su proceso académico y un estudiante que está desparchado, entonces simplemente callemos a este man. Yo sí los voy a invitar a una reflexión realmente estudiantes, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene que yo me levante hoy a las 6:30 de la mañana, vaya a preparar la clase, preparemos desde la semana pasada esta guía, reuniéndonos 3 y 4 veces a la semana con los profesores, para que llegue un chistoso y digan, ah, esta cosa no me gusta? Interfiramos la clase y molestemos a otras 50, 60, 70, 80, hasta 110 personas que hay veces se conectan a estas reuniones. Uno asumiría que son estudiantes un poco más conscientes, que hay padres de familia a su lado. La reunión pasada, ¿sabe qué funcionó tan bien? Que nosotros nos pusimos a la tarea de bloquearles todo. Y uno dice, ¿será, venga, es que así es como quisiéramos las clases? Imaginemos que estábamos todos en un salón de clase y llega el profesor y les dice, me hacen un favor y se me sientan derechitos, guardan todos y les voy a colocar una mordaza en la boca y les voy a colocar unas gafas en la cara y ustedes simplemente me van a escuchar. Aquí no puede hablar nadie, aquí no puede participar nadie, ni respire. Nosotros tuvimos esa conversación hace unos días y dijimos, venga, ¿será que esa es la clase que queremos? Donde el estudiante no puede escribir ni siquiera su nombre para responder a la asistencia. Hay estudiantes que quieren participar y preguntar y no lo pueden hacer porque el micrófono está desactivado. Entonces nosotros dijimos, no, venga, no volvamos a hacer eso, démosle la oportunidad a los estudiantes de que ellos pregunten. Si se dieron cuenta, los 5 primeros 10 minutos de la reunión fueron estudiantes que querían desahogarse, fueron estudiantes que se estaban saliendo un poco de la dinámica de su casa. Profe, yo hice tal cosa, profe, yo hice tal cosa. En eso se basa también el colegio. Pero aún así parece ser que hay algunos que no lo han comprendido bien. ¿Vale? Entonces, hoy se les dio la oportunidad nuevamente de que ustedes se comportaran como deberían comportarse, como personas reflexivas, no como niños chiquitos que entonces voy a empezar a joder la clase porque sí. Y ahí es cuando los padres de familia, yo muchas veces he pensado, los papás son conscientes de lo que hacen sus hijos en un salón de clase, porque es que muchas veces nos echan la culpa a nosotros los profesores de que nosotros somos mamones, de que nosotros cogemos a los niños entre ojos, de que este profesor es más rajón, pero se están dando cuenta de qué es lo que hacen sus estudiantes en clases. Y miren, si es aquí virtual, ¿cómo serán en un salón de clase? Entonces, le voy a dar paso un momentico a algunas personas que veo que están levantando la mano. No sé si es que quieren decir algo sobre lo que yo acabo de decir o sobre lo que estaba intentando explicar. Porque si no, entonces para próximas clases simplemente es, ahí está la guía, miren a ver cómo hacen, nos vemos el día sábado, la entregan y ya. Esa fue toda su explicación. Rosemary, por favor, me colaboras ahí Perfecto. habilitando. Listo. Arley Ramos. Una preguntita, ¿es que ya la guía está en Schoology o todavía no la han subido? La guía ya está en Schoology. En algunos cursos está ya en Schoology, en otros yo me imagino que al finalizar la clase ya debería estar montada. Felipe Vera. Felipe. Buenos días, profe. Habla la mamita de Felipe Vera. Buenos días, Merce, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Bueno, yo quiero hablar referente a lo que el profesor Wilmar dijo ahorita. Yo creo que es una falta de respeto el chico o no sé quién será el que esté haciendo esto. Yo creo que sí, es una faltísima, o sea, es una falta de respeto grave. ¿Por qué? Porque mi hijo, pues hay algunos profesores que saben la discapacidad de él. Nosotros estamos intentando, él está aquí conmigo, escuchando la clase, para que algún otro compañerito, pues como que no, como si a él no le importara. Pero mi hijo sí, mi hijo, gracias a Dios, está acompañado de su mamita y se está dando de cuenta. También en el chat me puse a dar cuenta y esos son mensajes de que no les están poniendo atención a ustedes. Entonces, no sé si ustedes pueden, digamos, ya como tomar cartas en el asunto y ya terminar el chat y apagarles el micrófono. Y el que estuvo bien y el que estuvo, mirará cómo se defiende.
pero sí eso es una falta de respeto grave tanto para ustedes como para el resto de los compañeritos. Eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, su merced, y tiene toda la razón. Dana Sánchez, voy a habilitarte el micrófono. Dana, ¿tienes la manito Buenos días. levantada? Sí, profe, habla con la mamá de Dana. Sí, señora. A mí, pues también quiero hablar sobre el tema del profesor, porque la verdad me parece que lo que hicieron no estuvo bien. Y pues yo soy una de las personas que para el internet, para Dana, a mí me ha tocado súper durísimo, porque yo no tengo, o sea, la verdad no tengo ni la posibilidad de ponerlo, así como dijo el profesor, mis cestas económicas no me dan para tanto. Y entonces estamos tratando de escuchar, porque aquí donde yo trabajo me están regalando wifi, y falta de respeto lo que hacen. Pues yo creo que eso debería, pues, el profesor, no sé, tomar cartas en el asunto, porque la verdad, eso se me parece, lo que hicieron muy mal. Porque pues imagínese uno que no tiene, quiere, y mi hija quiere escuchar, quiere saber cómo hacer, y otro niño le da por hacer gracioso. Esos chistes que se los hagan, yo no sé a quién, pero que la verdad respeten, y si no, pues que no entren a clase, profe. Entonces, Sí, señora, su merced tiene toda la razón. Vamos a mirar cómo podemos solucionar esa situación y dar sí, con la persona que está haciendo ese tipo de cosas. porque también la semana pasada también se pusieron de graciosos, y por ahí también les dejaron un micrófono abierto y también dijeron unas groserías. O sea, entonces, si ellos van a empezar así, pues tengo yo entendido, y si no, pues que lo saquen o lo bloqueen, porque si no les interesa la clase, si no les interesa el estudio, pues entonces ¿para qué se meten ahí al chat si no van a poner cuidado, sino me perdona la expresión, a mamar gallo ahí? Cuando hay niños que en realidad necesitan estudiar, quieren salir adelante, pero por otros no se puede. Sí, señora. Ya miramos a ver cómo Listo. solucionamos eso. Muchas gracias. Listo, profe, Carolina vale. Rojas. Carolina. Carolina, ¿tienes activado el micrófono? Muy buenos días, profesora. Habla con el Buenos papá. días, merced, ¿cómo está? Me falta el respeto con ese alumno. Si es alumno o algo, pues qué pena, con todo el respeto que se merecen, pero ante todo el respeto. Si es un joven que está haciendo eso, o si no hay una persona adulta que está con él, entonces me falta el respeto con los profesores y toda esa vaina, porque uno está escuchando la clase acá y van y, por ejemplo, eso sí, deberían de averiguar cuál es el muchacho, quién es el que tiene bloqueado al profesorito, que eso me falta de respeto. Yo fui en la, Sí, señor. de la Asociación de Padres de Familia y eso estábamos diciendo, ante todo el respeto. Si ese niño es estudiante o no es estudiante, pues deberían de tomar alternativas sobre él. Pues ese es el concepto que tengo yo y verdad me falta de respeto a esa vaina. Que los niños están escuchando la clase bien y van y bloquean al profesor y se hacen pasar como personas que no son. Entonces, Sí, con todo el y se respeto que pierde. Ajá, y se pierde todo el hilo de la exposición, su merced. sí, Tiene señora, toda la razón. sí, porque es que claro, uno no se sabe, y la verdad no se sabe cuál es el joven que está haciendo eso. Pues Vamos a si mirar. la persona está por ahí con una persona más adulta o algo, o un hermano o algo que le está diciendo que haga eso, y eso me falta a mí de verdad de respeto. Porque si él piensa que está igual que para en la universidad, que hacen lo que quieran y toda vaina, no, ante todo respeto. Qué pena con usted, profesora, y que esto le sirva de experiencia a todos los estudiantes. Todos necesitamos estudiar igual que los niños, igual que los docentes, necesitamos escuchar todo lo que ellos dicen, porque entonces, ¿qué vamos a aprender? Si hay otra persona que interrumpe y bloquea a las personas y todo, pues si no le Sí, gusta la clase, pues entonces que se retire. sí, señor. Tiene toda la razón. Muchísimas gracias por su apoyo. Luz Mary, qué pena interrumpirte. Mira, ¿qué? ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Por qué no avanzamos en el desarrollo de la clase? Porque pues los otros compañeros también ahorita van a participar en las demás clases y el tiempo está como está. Entonces, pues ya miramos a ver superado este incidente, cómo retomamos la explicación que se estaba dando. No sé si Wilma el último pedacito de la guía y pues empezaría yo a apoyar las dos primeras actividades para ampliar esa información. Hola Marta, no, dale, continúa tú. No sé ni dónde quedé. Yo seguía dando la clase, entonces ya
Ahí sí como les dije, yo ya no explico más. Dale tú. Vale, entonces Luz Mary, de pronto tienes forma de apoyarme un poquito mostrando la Ya, imagen. mira. Sí, Gracias, señor. Luz. Gracias, muy amable. Bueno, sí, señor. Chicos, entonces mientras la profe Luz Mary me comparte aquí una imagen sobre las dos primeras actividades que deben realizar, ahí ya lo están viendo en pantalla, ¿sí? Voy a retomar lo que decía el profe Wilmar cuando empezó a explicar la guía sobre las dos primeras actividades. La primera actividad para sexto es una historia, ¿cierto? Es un relato que ustedes deben hacer sobre su localidad, sobre su barrio, apoyados en sus familias, apoyados en la gente que conoce la historia del barrio o de la localidad. O en su defecto, pues tampoco se pueden frenar si ustedes de pronto dicen, no, es que yo hace poco vivo ahí, yo no conozco nada. No, si ese es el caso, pues deben hacer una pequeña investigación sobre la localidad, sobre la fundación del barrio, sobre cómo surgieron aquí y empezaron a surgir las casas en ese sector, de qué manera, quiénes fueron sus primeros pobladores, etcétera, etcétera. Es decir, no hay excusa para no presentar el texto, ¿sí? Entonces, eso sí hay que aclararlo. Ese primer texto para sexto grado lo llamamos textos narrativos, ¿sí? Porque ustedes bien saben, en primaria han visto de ese tema de la narración. ¿De qué se trata la narración? Ustedes saben que en la narración se cuenta, se relata. ¿Qué se relata? Se relatan historias, que es lo que les pedimos a ustedes que hagan, ¿cierto? Un relato de acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios. Parten de una realidad. Chicos, cierren los micrófonos para que me escuchen o si no, no me van a oír. Por favor, cierren los micrófonos para que no interrumpan la clase. Ay, no me diga. Ya le escuché que usted está mirando. Bueno, entonces les estaba comentando que la narración parte de hechos reales, porque un hecho real es el sitio donde ustedes viven, ¿cierto? Y van a contar historias de tradición oral, como decía el profe, que van de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos, y ustedes como hijos les van a contar a su vez a sus hijos, ¿sí? Y eso es una narración que se nutre con el voz a voz, ¿sí? Ahí sí como antes existían los juglares, ¿no? Que iban como contando historias y se iban nutriendo con lo que iba aportándole cada persona a esa narración. Entonces es algo así lo que ustedes deben hacer en ese relato, en esa historia. Contar esos acontecimientos partiendo de un hecho real, pero que se van nutriendo con la tradición oral de las personas, ¿sí? En ese momento, pues ya se vuelven unos hechos de pronto un poco imaginarios, un poco fantásticos, en la medida que la gente le va poniendo algo de creación propia, ¿sí? Entonces, ese es como el sentir de los textos narrativos. Deben tener en cuenta como un periodo de tiempo que se desarrolla dentro de esa narración. ¿Recuerdan que esos son los elementos de la narración? Aquí están en ese cuadrito, donde dice textos narrativos, ¿cuáles son esos elementos? ¿Cierto? Ustedes los están visualizando ahí. ¿Es un narrador? ¿Quién es el narrador? Pues ustedes van a ser los que narran, un narrador en primera persona, van a contar lo que sucede, lo que les contaron, cómo fue esa formación del barrio, ¿sí? Puede ser a través de, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay diferentes formas narrativas. Esto es un recuentico de cosas que ustedes ya han visto, esto para ustedes no es nada nuevo. Entonces, partimos de un narrador, ¿cierto? ¿El narrador quiénes son? Pues los narradores son ustedes, pero también sus familias, los que les cuentan esas historias, ellos también se vuelven unos narradores. Ustedes las van escribiendo, las van organizando. Para esta narración no hay ningún formato. ¿Por qué no hay ningún formato? Pues porque es una cosa más libre, porque es un texto que ustedes lo deben organizar por parrafitos, ¿cierto? Los textos siempre van organizados en párrafos y cada párrafo pues tiene una idea principal, pero esas ideas van relacionadas, ¿sí? No son ideas sueltas, no es que yo en cada párrafo tenga una idea diferente, no. Todas esas ideas van como con un hilito conductor, se llama eso, ¿sí? Entonces, en esa medida, no quiere decir que eso porque no lleve formato, entonces puede ir de cualquier manera, no. Debe ir organizado por sus párrafos, debe tener buena presentación, obviamente como todo debe llevar también su título, ¿sí? Llámese cuento, llámese mito, llámese crónica, debe llevar un título y debe ir organizado como les digo, y apoyado o acompañado por un dibujo. ¿Cierto? A ustedes como les gusta dibujar tanto, entonces debe ir acompañado por un dibujo, ese cuento, ese relato, esa historia.
un dibujo alusivo a lo que se esté hablando. ¿Listo? Debe ser en un espacio, ¿cierto? Yo voy a ubicar un lugar para contar mi historia. Entonces, ¿ese lugar cuál es? ¿Ese lugar cuál es? Bueno, mi bar, mi localidad. Como mi localidad es tan grande, yo solamente voy a hablar de mi barrio, el barrio en donde vive usted. O bueno, si de pronto quiere hablar de un barrio donde usted también ha vivido, porque muchos a veces de pronto rotan dentro de la misma localidad, también está bien. Donde usted se sienta más cómodo, donde usted pues tenga como más conocimiento del barrio de pronto donde vivió mucho más años, pero que se tuvo que cambiar, pues bueno, por cuestiones de movilidad, de cercanías al colegio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ustedes saben que toda narración tiene también como 3 momentos, ¿cierto? Entonces tiene un inicio, por eso le digo que va organizado por párrafitos. Entonces en ese inicio, entonces yo voy a dar a conocer el tema, por ejemplo. Voy a presentar los personajes, ¿sí? Toda narración tiene unos personajes que pueden ser protagónicos o pueden ser antagónicos, ¿sí? Los protagónicos son como los que más se presentan dentro de la narración, los que están, a veces son como los héroes, y los antagónicos son los que le hacen como la trampa a los protagónicos, ¿cierto? Los que a veces no los dejan llevar a cabo sus acciones, ¿sí? Depende de la modalidad que ustedes escojan para hacer, ¿sí? Ya sea cuento, ya sea la crónica o inclusive el mito, porque muchas de estas localidades también tienen muchos mitos urbanos que se llaman, ¿sí? Entonces, dentro de esa organización va un inicio como una especie de presentación de los personajes, qué va a hacer, qué papel va a jugar cada uno dentro de esa narración, luego un nudo, ¿sí? Un nudo es donde ya vamos a ver como la acción principal que se desenvuelve, en la que se desenvuelven todos estos personajes, y al final un desenlace. ¿Qué pasó? Yo le debo dar también un cierre o un final a mi historia. Entonces, como les dije anteriormente, pueden escoger las diferentes formas narrativas que hay. Ahí aparecen en la presentación, ¿sí? Entonces, el mito, la crónica, pues la novela no, porque pues la novela realmente es muy extensa, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, la anécdota, la historieta, el cuento. Entonces, a cualquiera de esos lo pueden retomar ustedes. ¿Listo? Eso entonces en cuanto a la actividad para grado sexto, que es entonces un texto narrativo que debe ir acompañado de su dibujo, que debe tener una buena organización y una buena presentación, así no tenga un formato como tal. ¿Listo? Luego, para grado séptimo, la actividad que es es hacer un recuento como de lo que hay también en su localidad, ¿sí? Pero es un texto más que se llama de opinión, un texto de tipo reflexivo. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de las canteras, que es el tema que estamos trabajando en esta guía de trabajo del grupo 3, ¿sí? Viniendo ya con nuestros, como enlazado con nuestros temas anteriores, hemos tratado como temas a nivel mundial, temas a nivel de nuestro país y ahora un tema propio de nuestra localidad, que todos como que se han ido relacionando con el tema de la deforestación. Entonces, ya para el grado séptimo, el texto es mucho más un texto de opinión, de reflexión, que se basa en la realidad, es un texto de tipo objetivo. Acá les voy a leer un poquito como las características y la definición de lo que es un artículo de opinión. Está como enmarcado dentro de lo que es el texto periodístico, estilo reportaje, en el que el escritor o periodista, que serían ustedes, dan un punto de vista, una reflexión, un razonamiento referente a un tema específico. ¿Cuál tema específico? Pues el que les estaba comentando ahorita de las canteras, que es un tema actual que vemos, que ustedes han visto, que para ustedes no es nada desconocido y que seguramente de una u otra forma les ha afectado en la parte, por ejemplo, ambiental, en la parte en la parte económica, bueno, y en la parte social, ¿sí? Entonces es como sentarse a pensar y a reflexionar un poquito sobre eso, sobre esa temática y cómo nos está afectando. Ahí dice, ¿cierto? Miren, se tratan sucesos de importancia cultural, económica, científica, artística, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ese artículo de opinión lo pueden trabajar a manera de noticia, también a manera de crónica periodística o de un reportaje. El autor siempre de un artículo de opinión conoce el tema.
¿sí? Por eso ustedes tienen que hacer una buena lectura de esos textos que se les proponen en esta guía e inclusive hacer un poquito de investigación para poder escribir ese artículo y ampliar. O sea, que les quede de verdad serio, que les quede de verdad objetivo, que no sea una especulación, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si quisieran publicar un texto de estos, pues tiene que ser una cosa muy, muy seria, muy bien trabajada, muy amplia. ¿Cuáles son las características de un artículo de opinión? Entonces aquí nos está mostrando, ¿cierto? Aquí nos está mostrando cuáles son las características. Entonces, es considerado como un género periodístico, ya les había dicho, ¿sí? Puede ser también literario en la medida que es subjetivo, es decir, son mis propias impresiones, son también las impresiones que yo tengo, pero también las que pueda recopilar, lo que pueda yo aportar como de una investigación, ¿sí? Tiene de subjetivo, pero también tiene objetivo. O sea, por eso dice que es tanto periodístico como literario. El lenguaje debe ser claro, ¿sí? No se debe dar lugar a malas interpretaciones, a que se interprete de manera incorrecta. Se debe utilizar un lenguaje simple, pero un lenguaje claro, ¿sí? Como dijo ahorita, ¿sí? El objetivo principal de este tipo de artículo o texto de opinión es presentar una idea, ¿sí? Y discutir como los argumentos, los diferentes puntos de vista que hay sobre él. Este artículo de opinión también analiza, ¿sí? Analiza un suceso, analiza un hecho, mira, por ejemplo, cuál es el impacto que tienen las canteras dentro de la localidad, por qué no deberían estar allí, quién ampara, por ejemplo, esas canteras o quién da vía libre para que se dé, por ejemplo, esas extracciones mineras en esos lugares, o normalmente son ilegales, ¿sí? Hacer un poquitico de indagación, de investigación sobre el tema para tener un mejor conocimiento y para poder hablar como de manera clara, veraz y oportuna del tema, ¿sí? Entonces eso es lo que debe hacer el periodista, ¿no? Mirar entonces las fuentes de la noticia para poder desarrollar ese tema. Y de eso se trata entonces el artículo de opinión para grado séptimo, ¿sí? Entonces recuerde que como las actividades están diferenciadas, para grado sexto, vuelvo y repito, es el texto narrativo, como les estaba explicando anteriormente, que ustedes han hecho muchísimos textos narrativos, pero esto era manera de recordarles. Y para séptimo, entonces lo llamamos texto de opinión, un texto reflexivo, creo que dice aquí en la guía, ¿cierto? Y también ambos pues acompañados de su dibujo, porque ustedes saben que el dibujo nos da pues como una mejor forma para visualizar el tema y para apoyar el tema que estamos trabajando. Entonces, ahí quedarían explicadas esas dos actividades. Pues seguiríamos con lo del mapa de localidad, no sé si alcancemos. Lo del mapa de las localidades, compañeros. Eso sería lo que yo les iba a explicar a los chicos. No sé si hay alguna pregunta, la dejamos para el final. Compañeros. ¿Dejamos para el final las preguntas o hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto que acabé de explicar de los textos? Las dos primeras actividades, tanto para sexto como para séptimo. Yo voy a enviar por los diferentes grupos estas explicaciones que organicé para ustedes. Inclusive también hay un ejemplo. El artículo de opinión obviamente debe llevar un título sugestivo, un título llamativo, un título que capte la atención de quienes leen o quienes leemos, ¿sí? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo ahí que se llama las redes sociales, peligro o necesidad. Es un artículo que ustedes pueden leer, yo los comparto en los grupos para que ustedes miren ese ejemplo, pero pues tengan en cuenta la temática que deben trabajar, ¿no? Esto simplemente es como una guía. Bien organizada. Si lo pueden hacer en Word también, si tienen la posibilidad o la oportunidad de hacerlo en Word, lo pueden hacer, que tenga la letra muy legible, porque es un texto que vamos a leer nosotros, ¿no? No tener en cuenta que es que yo lo leo y si yo lo entiendo bien y el resto no interesa, no. Tengan en cuenta que nosotros somos los que vamos a leer, que sea con una letra clara, nítida, que tenga la organización por párrafos. Si ven este texto que les estoy mostrando de opinión, está organizado por párrafos, ¿sí? Cada párrafito tiene de 4 a 5 renglones,
Bueno, ahorita no es el caso para leerlo, solamente es como para mostrarles la presentación, para mostrarles que debe tener un título y una organización. No tiene formato como tal, por lo que les digo, ¿no? Porque pues no se trata de limitar el texto, o sea, lo más importante de ahí es el texto, ¿sí? Es la secuencia de oraciones. Eso es un texto, ¿no? Una secuencia de oraciones escritas en forma coherente, relacionadas entre sí, con un hilo conductor, ¿sí? Con un mismo tema, no es que en cada párrafo yo voy a trabajar un tema diferente, no, todas relacionadas con un mismo tema. ¿Listo? Entonces eso era lo que yo les quería explicar y ampliar con respecto a lo que estaba mencionando ahorita el profesor William. ¿Listo? Vale, Marta. Hay dos estudiantes que estaban levantando la mano. Michael Alejo Gross de 7A, pero no sé por qué la bajó, si ya le respondieron su duda o algo pasó. Entonces, por el momento, mientras a Michael Alejo la vuelve a levantar, y hay una niña, Brenda Lisette Ramírez, ya te vamos a dar paso. Brenda, ya puedes activar tu micrófono. Brenda Lisette Ramírez López, estás levantando la mano, ya puedes activar tu micrófono para hablar. No, no lo activo. Y el estudiante Michael Alejo Gross. Brenda, dime. Pues es que yo estaba preguntando ahorita de qué materia era la actividad que su merced estaba explicando, pues para yo hacer la tarea. O sea, digamos, como es de, digamos, es de español. No, nena, mira, recuerda que lo primero que expliqué hoy es que nosotros ya no estamos trabajando por materias en las guías. Todos los puntos que están en la guía hacen parte del grupo interdisciplinar 3. Está compuesto por tecnología, español, biología, ética y religión, si no estoy mal ahorita, pero no están diferenciados estas de matemáticas, estas de sociales o estas de tecnología, no. Todos los puntos hacen parte de la estrategia interdisciplinar porque todos los profesores las calificamos, ¿vale? Entonces, si la pregunta es como por en qué cuaderno la hago, recuerda que también la directriz o la recomendación es que lo hagan en hojas de blog cuadriculado, sale más económico, son más grandes, se gastan menos, y cuando la subes a la plataforma, casi todos los profesores revisamos eso y ya, o sea, nosotros no estamos trabajando por separados. Cuando se sube la nota que se saca en la estrategia interdisciplinar va para todas esas asignaturas la misma nota, ¿vale? He ahí la importancia de algo que se explicó a principio de año, y es, si uno llega a perder una estrategia interdisciplinar, o sea, las clases de una semana, mira que no estás reprobando, no estás perdiendo solo tecnología, perderías español, perderías biología, perderías ética y perderías religión, porque las 5 se unieron, es una misma nota. Lo mismo, si lo haces muy bien y apruebas, estás aprobando las mismas 5 asignaturas, o se pasan o las mismas 5 asignaturas se pierden, por así decirlo, ¿vale? Ah, bueno, gracias, profe. Listo, va ahora Carol Stephanie Marroquín. Ya puedes activar tu micrófono. Carol Stephanie Marroquín. Tienes la mano levantada, Carol. ¿Puedes activar tu micrófono? Aló, muy buenos días, profesor. Buenos días. Sí, habla con la mamita de Carol Marroquín. Sí, señora, cuéntenos. Sí, profe, lo que pasa es que yo tengo una inquietud, pues yo ya lo había hablado por el interno con el profesor Germán, en cuestiones de las notas que su merced estaba diciendo hace un momento. Yo tengo una inquietud porque, por ejemplo, ella en ciencias naturales le salió la nota baja. En Listo. varias materias, profe. Entonces, ahí eso es un tema que la verdad no lo tengo bien claro. Vale, yo voy a dar una explicación rápida y explico el caso específico de matemáticas y el caso específico de biología. Ujú. Resulta que cuando estamos en el colegio, normalmente hay unas asignaturas que tienen más carga académica que otras. ¿Qué quiere decir carga académica? No es lo mismo que yo vea informática 2 horas a la semana a matemáticas que la veo 4 horas a la semana, ¿sí me entienden? O sea, como que las clases que tienen los pelados son el doble. Aquí en estas estrategias con biología y matemáticas, si no estoy mal, pasa lo mismo. Los estudiantes ven biología en el grupo interdisciplinar 1
y luego vuelven a ver biología en el grupo interdisciplinar 3, por así decirlo, ¿vale? Si de pronto el estudiante presentó las guías del grupo interdisciplinar 1 y les quedaron supremamente bien, entonces todas esas 5 asignaturas están aprobadas, ¿cierto? De pronto en el grupo interdisciplinar 3 a la niña no le fue tan bien, ¿vale? Entonces perdió las del grupo interdisciplinar 3. Pero biología, como se ve en los dos grupos, se coge la nota del grupo interdisciplinar 1, donde le fue supremamente bien, y se coge la nota del grupo interdisciplinar 3 porque ahí también la está viendo, porque recordemos que son como esas materias que tienen mucha carga académica y se conmutan esas dos notas. Entonces, la del grupo 1 le fue supremamente bien, la del grupo 3 le fue mal. Cuando yo las conmuto, cuando las promedio, la nota quedó bajita. Ese puede ser el caso de biología, ¿vale? Creo que también se está haciendo con matemáticas, porque matemáticas, si no estoy mal, lo están viendo en la semana 1, o sea, en el grupo interdisciplinar 1, y también la ven en el grupo interdisciplinar 2. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a jugar, que hay materias que se están viendo 2 veces. Y si yo quiero que me salga buena nota en esa materia, tengo que hacer muy bien los trabajos, tanto en el grupo 1 donde se ve, como en el grupo 2 donde se ve, o en el grupo 1 donde se ve biología y en el grupo 3 donde se ve biología. ¿Más o menos me voy a entender con eso? Sí, profe, sí, es que eso es lo más curioso. ¿Por qué? Porque en el caso de Carol, la verdad, profesor, nos ha ido muy bien en todas las notas. La única nota que tuvo así baja, no recuerdo cuál fue, pero sacó 66 puntos. De resto, profesor, 80, 90, 92. Entonces yo no entiendo si le ha ido bien a ella, gracias a Dios, la verdad, con esfuerzo y todo, por qué en el informe que el profesor me envió, yo le decía a él, ¿por qué salió tan bajas las notas? Sí, Bueno, a ella, pues gracias a Dios, la verdad, la única nota en todo lo que llevamos de este año ha sido, la más baja ha sido 66. bueno, ahí sí, entonces te doy la segunda recomendación. Aquí nosotros no, no te puedo responder yo personalmente a eso. Entonces, mira, en las guías aparecen los nombres de los profesores, ¿cierto? Y al lado de los nombres o abajo debe aparecer el número de contacto de cada profesor. Entonces, si tú dices que el caso específico es de biología, contáctate específicamente con la profesora de biología, porque no sé si Luz Mary dictan todos los cursos de ciclo 3, ahí sí me corchan. Sí, Y señor. en las guías específicas, entonces contáctate con ese profesor y dice, mire, profe, tengo tal duda, ¿vale? Porque pues aquí sí no te la Vale, puedo responder yo en este momento. sí, señor. Pues yo ya le había comentado, qué pena, profe, yo le había comentado ya al profesor Germán, pues que es No, no, nuestro sí, lo que director pasa de es que curso. el profesor Germán es el director de curso, pero lo mismo, es como si tú me preguntaras a mí, si fueras de 7A, yo te diría, mira, hasta cierto punto tengo información, pero de ahí en adelante te toca con el profesor encargado de la asignatura, o profesores Sí. encargados del grupo, puede ser también, ¿vale? Carol, Vale, hazme un profe. favor, Muchísimas comunicas, gracias. biología en sexto lo estoy manejando yo. Entonces, si quieres, te comunicas conmigo al 319 Ay, 467. pe- perdón, profe, qué pena, regálame un No segundito, te un preocupes. segundito. Luz, Sí, es mándalo que por eso el chat, sí. Ah, por el listo. chat, ¿quieres? Mándalo por el Ay, chat. sí, Vale, vale, sí, ya lo profe, que. colocamos. Ay, mil gracias, profe. Bueno, Muchísimas con gracias mucho por su gusto. colaboración, profe. Bueno. Gracias. Listo, dale. La estudiante Carolina Rojas, ¿puedes activar micrófono, por favor? Profe, las guías, ¿por qué grupo toca enviarlas? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Nena, en este momento estamos en el grupo interdisciplinar 3. Entonces, Ah, las guías de esta semana, o sea, nosotros, es por grupo interdisciplinar 3. Debe tener un letrerito ahí que se llama deforestando. O sea, recuerden que el tema de este año para nosotros es deforestación. Empezamos a nivel global, luego vamos a nivel Colombia, llegamos ahorita a nivel local, localidad de Ciudad Bolívar o Bogotá DC, y de ahí estamos desprendiendo muchas temáticas, ¿vale? Eh, Brenda Lizeth Ramírez, creo que ya. Dayan Corani. Corani, por favor. Profe, lo que pasa es que mi pregunta es, y mi inquietud es que a mí, digamos, en la tarea pasada, yo mandé las tareas puntuales, ¿sí me entiende? Entonces, hasta el día de hoy no me aparece la nota. Y yo averigüé y me dicen que hasta ahora estoy en proceso de calificación. ¿De qué grupo estás hablando, Corani? Del disciplinar 3. No, Corani, ya 7A quedó todo calificado.
Tú puedes revisar la nota en este exacto momento, incluso hasta te puedo dar tu nota. Ya con proceso de Sí, retroalimentación y todo. la semana pasada me metí toda la semana, todos los días, y me aparecía, no tienes nota. Tienes que revisar muy bien, Corani, porque incluso te puedo decir en este momento que tu nota es 82 sobre 100. ¿Sí? Entonces, revisa muy bien porque esto quedó calificado desde la semana pasada, ¿vale? Del grupo Gracias, profe. interdisciplinar 3, ¿no? Estoy hablando solo del grupo interdisciplinar 3. Bueno, porfa, entonces, muchachos, los que tengan preguntas, vamos a tratar de resolverlas de la guía, porque ya nos quedan 5 minutos. Nosotros tenemos otra clase. Entonces, Ayala Gómez Dana, ¿puedes activar micrófono, por favor, ya? Ayala Gómez Dana. Profe, es que yo tenía una duda de la semana pasada, pero es que el profesor Henry dijo que iban a hacer una evaluación y el lunes pues yo no estuve. Mi duda es Vale, que pues ¿sí hicieron la evaluación o listo, Elena. todavía Entonces no? te respondo lo mismo que le he dicho a los otros estudiantes. Nosotros estamos trabajando por grupos interdisciplinares y hay profesores que están encargados de cada grupo. Si tú me estás hablando del grupo número 2, o bueno, en este caso el grupo número 1, que es donde está el profesor Henry, yo no te puedo dar información de eso. Ninguno de los profesores que estamos acá te damos información de eso porque tienes que remitirte directamente al profesor encargado. Tienes dos maneras. O por la plataforma Schoology, buscas al profesor Henry, aparece así, Henry Lara, y te va a aparecer como un chat, como en Facebook mandar mensajes. Entonces lo buscas y le mandas un mensaje al profesor. O si no, en la guía, recordemos que o en la parte superior o en la parte inferior aparece un cuadro donde están todos los profesores de esa semana. Entonces tú te contactas con el profesor específico, ¿vale? Porque en este momento, pues, eso es de grupo 1 y nosotros somos grupo 3. Bueno. No veo más manos levantadas. No sé si ¿cómo cerramos entonces? ¿No hay más preguntas? Entonces te cedo el micrófono, Luz o Diego. Pues compañeros, yo pienso que entonces para el miércoles quedaría ya la segunda y tercera actividad. Pues sobre todo la segunda, que de pronto requiere un poquito de ampliar la información sobre el mapa de las localidades, aunque pues ya tú en la explicación, Wilmar, ya diste una lectura general de ella, pues se explicaron algunas cosas, y lo mismo de la galería de imágenes, que son las segundas actividades que deben presentar respectivamente para sexto y para séptimo. Y lo del cuestionario es pues resolver las preguntas con base en ese otro texto de apoyo que se les da ahí en esta guía. Eso. Y lo del texto narrativo, que es la actividad 3 para séptimo, es lo que yo expliqué en el día de hoy de texto narrativo, ¿sí? O sea, el texto narrativo también lo debe hacer el grado séptimo, pero en otro momento, que es en la tercera actividad. Entonces, como esa explicación ya se dio en el día de hoy, yo creo que lo de evacuar el día miércoles esto es poco, ¿no? Ya solamente sería el mapa de las localidades y la galería de imágenes. Que bueno. Vale. Entonces esperemos a que los estudiantes pues les carguen la guía primero, la vayan desarrollando lo que más puedan y cualquier pregunta o inquietud que les vaya surgiendo de aquí al miércoles, entonces el día miércoles las respondemos y complementamos las guías con explicaciones más profundas, sobre todo con lo del mapa de Bogotá, ¿vale? Listo, vale, sí, me parece bien. Listo. Chicos, muchísimas pues gracias eso por su sería. asistencia. Vale. Y espero vernos pronto. Gracias a todos, buen día, y pues a empezar a resolver esa guía para que el miércoles se resuelvan dudas de tenerla, ¿no? Y por los grupos vamos a compartir como este material de apoyo que se dio en el día de hoy. Aparte de la lectura, pues lo que yo explicaba, ¿no? Lo del tipo de texto que le toca elaborar a cada nivel, ¿no? Listo. Entonces bueno, no sería más por el día de hoy. Bueno, buen Hasta día. luego, que Dios me los bendiga. Gracias, muy amable. Hasta luego, estudiantes, nos veremos el día miércoles. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.